Esto lo hacemos para ahora, para los hermanos que no pueden estar aquí. Lo voy a tratar de poner después en el canal de la iglesia, para los que no pudieron asistir hoy aquí al culto. Bueno, hermanos, entonces como ustedes se dan cuenta, es un texto, no es el típico, es un texto histórico, y que si no sabemos de qué se trata, no entendemos cuál es el problema o cuál es aquí la crisis, la situación. Para algunos de ustedes sí saben que Elías era un profeta, en la época antigua, estamos hablando de un poquito después del 1000 antes de Cristo. Imagínense el tiempo, estamos hablando de casi 3000 años, que eran consejeros de los reyes y que trataban de guiar al pueblo israelita por los caminos de Dios, o para hacer como un contrapeso al poder de los reyes. Lógicamente, el texto que estamos leyendo los hechos que acontecieron fueron, digamos, 900, 800 antes de Cristo, pero el compilador, los que se le llama a los que escriben las historias, claro que los escribieron después de los hechos. Estamos hablando del 586 por ahí antes de Cristo, o sea que hay una diferencia casi de 400 años entre los hechos que se narran y el escritor que escribe los hechos. Es importante notar esto porque generalmente cuando pasan las cosas uno no tiene la distancia histórica, que es lo que le llaman muchos a los eventos, ¿no? Me imagino que todo lo que está pasando ahorita en Ucrania y la invasión rusa, lógicamente los historiadores rusos van a dar una versión de los hechos, y en Ucrania se va a dar otra versión de los hechos, y con la distancia todo se va a analizar de una manera más, digamos que más precisa. Por ejemplo, ahorita discuten muchos escritores, no sé si ustedes los han visto, o expertos en la televisión, que dicen: en el año 2001 Putin dio un discurso en el Parlamento alemán y todos lo aplaudieron, pero ya ahí se veía el plan que tenía Putin de regresar el poder de la Unión Soviética, que se destruyó cuando empezaron los efectos del muro de Berlín. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? No estoy queriendo aventar mucha historia a nuestra predicación, pero lo que estoy diciendo es que siempre cuando se escribe una historia se escogen, digamos, los elementos narrativos y los personajes para darle sentido a los hechos que en ese momento están pasando. Peter, me acuerdo cuando una vez fue de visita a México, lo llevé a la Ciudad de México a un museo que se llama el Museo de las Intervenciones. Y a Peter se le hizo, me acuerdo que le llamó la atención mucho cómo se llamaba así ese museo. Pero es que la historia de México, muchos políticos siempre la han hecho como que somos las víctimas, los mexicanos, de las intervenciones de Estados Unidos, de Francia, de España. Y entonces la tendencia es glorificar el pasado indígena, después es satanizar la colonia española, que fue históricamente muy importante, 300 años de historia en México, y después se habla de los gloriosos héroes de la Revolución, y casi nunca llega uno en la escuela a la historia contemporánea de los políticos y la corrupción actual, ¿no? Entonces, uno tiende a perder con el tiempo, si es una historia muy contemporánea, un poco la distancia, y por otro lado, como lo está haciendo Rusia, increíblemente, está manipulando la historia, quitando la libertad de los medios de expresión, cortando los radios, la televisión, y dando solo la perspectiva de la mentalidad de Putin, y muchos rusos no saben lo que está pasando en Ucrania.
Bueno, todo esto se los cuento, hermanos, porque si ustedes leen este texto y ven todos los libros de la historia de Israel, estoy hablando de la historia, Reyes y Crónicas, hacen un listado de los reyes que estuvieron en Israel después de las historias de David y Salomón. ¿Y por qué? Porque el escritor, el compilador, vivió en épocas muy difíciles cuando los israelitas ya vivían en Babilonia y habían sido exiliados. Y entonces la problemática de muchos israelitas que regresaban a la esclavitud, imagínense, salieron de la esclavitud de Egipto, toda su historia estaba y los vamos a llevar a la tierra donde fluye leche y miel, en Canaán. Y vamos a dejar de ser nómadas del desierto y ya no vamos a ser esclavos y vamos a tener libertad de culto y vamos a poder hacer nuestro templo en Jerusalén y vamos a poder ser bendecidos por Dios y fuertes y gloriosos con un rey que esté bajo la protección de Dios. De pronto están el escritor y muchos viendo cómo Jerusalén estaba en cenizas, destruida completamente, que le habían sacado los ojos a los reyes israelitas y los habían mandado a Babilonia y eran otra vez esclavos. Entonces la pregunta de todo ese tiempo era, ¿nos abandonó Dios o no? Ya todo lo que habíamos pensado que iba a ser se perdió, Dios ya no está con nosotros. Y entonces el escritor escribe sobre los diferentes reyes. Pero ¿qué hace con estos reyes? En lugar de decir, ¡ay, el héroe!, ¿no? Como les decía en México, los revolucionarios, no importa que hayan matado a mucha gente y que se le llame 10 años de sangre, de escena trágica, se le llama en México la historia. Hablan de Zapata y de, de Madero, y todos en contra del villano Díaz. Lo mismo aquí, se habla, se tendría que decir, no, la gloria de los reyes israelitas y tratar de ponerle maquillaje a la historia y decir, fue Dios el que nos abandonó y los reyes trataron de sacar adelante a Israel. Pero si ustedes tienen tiempo y se ponen a leer los libros de Crónicas y de Reyes, todo el tiempo es una historia teocrática, es una historia que refleja, que le está queriendo decir el escritor a los israelitas, nada de que hay héroes en esta historia. Todo lo que estamos sufriendo ahorita nosotros fue porque este rey no cumplieron el pacto con Dios, porque hicieron idolatrías, porque hicieron sus propios templos, porque hicieron coaliciones con sus vecinos, con los moabitas, se casaron, como en el caso ahorita del rey que trata Acab, que trata con el profeta Elías. Él se casó con una sidonita, Jezabel, de las tribus de Sidón, y tenían al dios Baal. Y muchas veces en el Antiguo Testamento se habla de que Baal pedía sacrificios humanos y de niños. Entonces, imagínense que en la historia de Elías se habla de la injusticia del rey y de cómo él no había cumplido con el pacto. En pocas y breves palabras, lo que el escritor nos dice en Reyes es, todos estos reyes eran fichitas. Casi pocos reyes fueron obedientes a la palabra de Dios. Y en el caso de nuestro texto, se habla específicamente de una época en la historia donde el profeta Elías es llamado por Dios para controlar al rey Acab en el reino del norte de Israel. Para entender específicamente estos versículos que estamos leyendo, les voy a leer un poquito lo que pasó antes. En el capítulo 17, Elías Dios le manda decir, ve con el rey Acab y dile que va a haber una sequía tremenda, no va a haber lluvia, porque desobedeció, porque se casó con Jezabel, sidonita, y están con la idolatría. Elías, al decir esto, tiene que huir,
su mensaje no es popular, su mensaje no es como en las teologías de mucho de la prosperidad, al contrario, tiene que huir al desierto, tiene que aprender a vivir de la providencia de Dios. Vienen unos cuervos que eran animales de rapiña, aves inmundas, y le dan de comer. Tiene que aprender a vivir de un arroyito de agua, después tiene que obedecer y irse 90 kilómetros al noroeste para después ir a Sidón, de donde venía la reina pagana, y depender de una viuda que no tenía casi qué comer, y la viuda tenía que demostrarle al profeta que Dios la había llamado para que sobreviviera el profeta. Entonces eso es en el capítulo 17. Después ya llega Elías con Acab en el capítulo 18 y le dice: mira, te voy a demostrar, vamos a hacer una, no se dice apuesta, pero le dice a Acab: ustedes tienen 450 sacerdotes del dios Baal. Imagínense toda una estructura burocrática para mantener una religión pagana en Israel. Entonces dice: ustedes mandaron a las cuevas, a los montes, a los profetas de Dios. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer 2 altares, vámonos al monte Carmelo, que estaba cerca del mar Mediterráneo, y vamos a hacer una prueba. Ustedes matan a un becerro, yo mato a un becerro, y vamos a pedirle a nuestros dioses, ustedes al dios Baal, yo a Dios, para que consuma este sacrificio. Entonces en el 18 les dice: a ver ustedes a su Dios, griten fuerte. En el versículo 27 dice, en el 25 dice Elías a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan los bueyes ustedes mismos, invoquen el nombre de su Dios y no prendan fuego, a ver qué va a pasar. Después los profetas tomaron el buey y gritaban y daban brincos alrededor del altar y decían: Baal, respóndenos. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos, el profeta: griten más fuerte. Seguro que un Dios a lo mejor está meditando su Dios, o está ocupado, o de viaje. Imagínense un texto antiguo de casi 3000 años donde el profeta se está burlando y dice: a lo mejor está dormido su Dios, hay que despertarlo. Entonces empezaron los profetas a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, ni nadie prestó atención. Entonces le dijo Elías a todo el pueblo: acérquense, vengan, pongan el sacrificio y llenen de agua alrededor del altar. Llenen más agua, pónganle agua. Y después dijo, cuando todo el pueblo vio esto, en ese momento cayó, Elías le dice: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Y entonces vino la matanza de los profetas de Baal. El mismo Elías dijo: vamos a echarnos a todos estos profetas. Imagínense la matanza de 450 profetas, y mucha gente se les echó encima. O sea, el mismo profeta, el mismo Elías, elegido de Dios, arenga a la multitud para que maten a los profetas. O sea, esto no le estoy poniendo maquillaje, esto es así, está así escrito. Entonces, Elías
puso el rostro entre sus rodillas y dijo, y le dice todavía al rey Acab, córrele porque va a llover, porque acuérdense que él había dicho que iba a haber una sequía muy fuerte y la gente se estaba muriendo. Y dicho y hecho, empieza a llover. Y entonces se va corriendo Acab y le cuenta a su esposa Jezabel, la sidonita, lo que había pasado, y es lo que estábamos leyendo, ¿no? Que empezó, Jezabel fue y le contó a su esposa lo que había pasado. Le dio su versión de los hechos a Jezabel, ¿no? Digamos, hablando sobre la libertad de expresión y la verdad. Entonces, pasa todo esto y Jezabel, y acuérdense que Elías ya tenía una mala reputación con el rey. Cuando Elías le dice, vamos al Monte Carmelo, le dice Acab al profeta, tú eres el que está causando todo el problema en Israel, ¿eh? Tú eres el culpable de todo lo que ha pasado. Entonces imagínense, el profeta, un ser humano, sigue la palabra de Dios y por un lado está acusado por Acab de que él es el culpable de los problemas que han pasado, se tiene que ir al desierto, regresa, en su triunfo máximo manda matar a los profetas del dios Baal, y de pronto el mismo rey, en lugar de decir, claro, tienes razón Elías, estamos mal, Jezabel y yo andábamos mal, tienes razón, tú nos mostraste el poder de Dios. ¿Qué manda hacer Acab y qué hace Jezabel? Jezabel lo dice, le dice, te digo, ¿no? En lo que estábamos en nuestro texto, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a los sacerdotes de Baal. Entonces, Acab y Jezabel no entienden razones y mandan matar al profeta. Y el profeta, el texto que leímos, dice, tiene que huir al desierto otra vez y tiene miedo. Y en el versículo dice, en mi versión, dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Y le dijo a su criado, mira, te dejo aquí y me voy al desierto, que era una muerte segura, ¿no? Y llegó a donde había un arbusto y se sentó la sombra con ganas de morirse y dijo, estoy harto, Señor. Esta es mi versión, estoy harto. ¿Cuántas veces, hermanos, no estamos en un punto en el que dice uno, ya, quítame la vida, dice Elías, pues no soy mejor que mis antepasados? Me imagino viendo a él sus manos con sangre seca, a lo mejor, de la matanza que acababa de pasar. ¿Por qué menciona el escritor todos estos acontecimientos brutales y de un profeta que se supone que servía a Dios? Podría haberse quedado solo la historia, como si ahora dijera uno, Putin no está invadiendo Ucrania, Putin está defendiendo a los rusos que estaban en la frontera y que estaban viviendo en Ucrania y que los trataban mal. O sea, uno puede cambiar la historia, ¿no? Lo mismo aquí, pudo haber dicho el escritor de la historia, no, pues Jezabel y Acab estaban mal y el profeta Elías, el gran profeta llamado por Dios, trajo la justicia y vivió feliz y no hubo problemas. Pero el texto, el escritor le dedica 3 capítulos, imagínense, a las crónicas históricas, a toda la historia de Elías y de cómo tiene que ir al desierto, huye, regresa, hay un enfrentamiento y vuelve a huir y con miedo. Y dice, estoy harto, Señor. Estoy harto, ya no veo por qué dar el fin a mi vida. Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Tiene esto una razón de ser?
porque el escritor está, digamos, que en un eco de 500 años reflejando la desesperación de los israelitas años después en Babilonia. Dicen, ¿de qué sirvió? Estamos hartos, hemos vivido todas las corrupciones, hemos vivido la esclavitud y ahora regresamos a Babilonia, ¿a qué? A ser esclavos. Entonces, viene nuestro texto y voy a leerles un poquito más porque es muy interesante del versículo 8. Viene que Dios le da fuerzas y le dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Por favor, y después todavía le dice Dios, le dice, sal por favor y vamos al monte Horeb, ahí te voy a encontrar. Llegan al monte Horeb, también eso es muy irónico, llegan al monte Horeb, llega oyendo Elías y le dice Dios, ¿qué haces aquí, Elías? ¿No se acuerdan ustedes también del ciego Bartimeo en Marcos, que está con las moscas en los ojos y todo infectado, y se le acerca a Jesús y dice, ¿qué quieres que te haga? Otro diría, ay, estás burlándote de mí, ve mis ojos. Pero aún así, el ciego Bartimeo confía y dice, quiero ver, quiero que hagas un milagro, quiero ver. No le dijo, ay, dame que me des un bastón para poder caminar mejor, o que la gente me dé más limosna, o que me pongan en un lugar más poblado para que la gente en la sinagoga me dé más limosna. Pudo haber pedido 1000 cosas Bartimeo sin confiar en el poder de Jesús. Pero le dijo, quiero ver. Y entonces está también lo mismo. Elías está en el desierto corriendo, huyendo de Jezabel y Acab, pensando que ya se acabó su vida, que se acabó todo lo que acaba. Y acaba de pasar algo tremendo, ¿no? El milagro del Monte Carmelo, pero también la masacre, ¿no? De los profetas. Y entonces le dice, Señor, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? Elías pudo haber dicho, ¿es una burla? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me dices que venga aquí? Que voy a hablar contigo, me das de comer, salvas mi vida. Le dice el ángel, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Voy, hago el viaje, hago mis maletas, llego, después de todo lo que el Señor me pidió, y después me dices, ¿qué haces aquí? ¿Es una burla? Y después sigue, me consume mi amor por ti, Señor, dice Elías. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. El viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Y le dice otra vez la voz, ¿qué haces aquí, Elías? 2 veces. Acuérdense que estos textos la gente no sabía leer, entonces esto lo escuchaban. Imagínense en una fogata y escuchando uno todas las historias y se repite otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Me quieren matar? ¿Qué haces aquí, Elías? Y también diciendo, vino un viento, pero ahí no estaba Dios. Acuérdense que en todas las culturas paganas antiguas, los elementos eran los dioses. El dios del sol, el dios del fuego, el dios de la lluvia, en México el dios Tlaloc, el dios de Teotihuacán del sol, etc. Y le dice, pero ahí no estaba Dios. Le dice Elías, el viento, no estaba Dios. El terremoto, no está Dios. El fuego, no está Dios. Y la voz de Dios viene y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías regresa y dice, me consume mi amor por ti, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto,
han derribado tus altares, y se repite otra vez eso. Y entonces le dice el Señor, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Jezael, o sea, le da un llamamiento más, y llama a Elías como profeta, y lo manda otra vez a otro trabajo, para que bendiga al nuevo profeta. Y para que, dice, sin embargo, yo preservaría a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal. O sea que ahí viene el final del llamamiento de Elías, que Dios le llama y le dice, te voy a salvar, no te preocupes, hora es la hora, acércate a mí y yo te voy a mandar al camino que debes andar. Les cuento toda esta historia, hermanos, porque aquí aprendemos 3 cosas. En primera, el camino del desierto. Elías solo podía haber sido preparado por la experiencia del desierto. El desierto es una situación ambivalente en la Biblia. Por un lado, es la expulsión del paraíso, ese paraíso, ese lugar inhóspito donde no hay agua, no hay nada. Es un lugar de prueba, es un lugar de separación del paraíso, de la unión con Dios, pero también es una oportunidad para encontrarse con Dios. Y se acuerdan ustedes los 40 días y las 40 noches de Jesús, y muchas veces en el Antiguo Testamento se habla de los profetas, Juan, y en el Nuevo Testamento también Juan el Bautista, que van al desierto y escuchan la voz suave de Dios. Hermanos, a veces el Señor nos lleva por esos caminos para prepararnos. Digamos que no es un lugar al que queremos ir, pero es un lugar de preparación que Dios tiene para nosotros. Si estamos en un lugar, hermanos, donde ahorita nos sentimos como Elías, dice, ya me quiero morir, estoy harta, ya la pandemia ya pasó 2 años, ya se acabaron muchas cosas, se acabó mi negocio, mi trabajo, mi vida, ¿no? Les comentaba a algunos que en nuestras familias en México hemos perdido como 10, pues perdimos 10 parientes, ¿no? Y mucha gente que ha sufrido, ahorita que está sufriendo en Ucrania, los misioneros que viven en la zona de Donetsk, ¿se acuerdan que nos vinieron a hablar hace años y nos contaron que les había caído un cohete en su casa mientras ellos estaban en la iglesia? Entonces llega un momento en que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el primero es Jesús, que en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esos momentos son reales y tienen su lugar en la historia, aún en una historia como esta de los reyes de Israel, que demuestran que el profeta llamado por Dios también llega a los límites de su existencia, de miedo, pero también recibe la providencia de Dios. Entonces el tema del desierto es importantísimo en nuestra Biblia. Es una escuela, es la universidad del desierto. Si les dijera, la vida cristiana está llena de puros clímax de la vida, es una mentira, ¿no? Dios nos llama también a lo profundo del sufrimiento, y se acuerdan en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y aderezas mesa delante de mí. Pero la experiencia es muy real, hermanos, de quebrantamiento, de decir, estoy harto, ya no puedo más. Entonces es aprender en esa escuela cristiana a depender de Dios, es la enseñanza de la dependencia de todo tipo, ¿no? El segundo, hermanos, la biografía de Elías, como les decía, Elías no era mejor ni era un héroe antiguo. Si ustedes ven en Santiago 5:17, dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su vida y la tierra produjo sus frutos. Pero hermanos, piensen, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella,
recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Pero el punto es, Elías era un hombre con debilidades igual que tú y yo. Y me imagino que esta historia de ver cómo arengó a la multitud para que mataran a los profetas no era algo de lo que podía uno estar orgulloso. Entonces se habla de que no tenemos nada de qué jactarnos, sino que Él, en medio de nuestra debilidad, nos usa. Es un profeta quebrantado y no tenemos por qué acudir a moralismos de decir, bueno, tienes que ser como el rey David o tienes que ser como el profeta Elías, tienes que ser como Cristo. Y estamos todos en el camino de la santificación. Y las experiencias que se escriben en el texto bíblico nos demuestran la debilidad de profetas, reyes y sacerdotes. El sacerdote que no puede atender a sus hijos bien, ¿se acuerdan? Que llamó a Samuel y que sus hijos eran terribles. O el rey David que manda a matar a Urías como militar para quedarse con su esposa. Todos, una y otra vez, los héroes bíblicos tienen debilidades, tienen pecados, pero ellos nos apuntan a depender de Dios y no de los seres humanos. El tercer punto, hermanos, no solo la experiencia del desierto y la biografía, nuestra biografía de debilidad, sino también el encuentro con Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí cuando venimos a la iglesia? O cuando nos acercamos en oración, ¿qué estamos haciendo? Es la palabra de Dios suave que nos dice, ¿qué quieres que te haga? No, Dios, es que ¿sabes qué? Quiero que me quites aquí las moscas que traigo en mi ojo porque no puedo ver bien. El ciego Bartimeo dice simplemente, quiero ver y confío que tú me vas a poder hacer ver. ¿Se acuerdan, no? La historia de que nuestra debilidad, Él se perfecciona. ¿Se acuerdan de ese texto de 2 Corintios 12:9 que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Ese es el mensaje si ustedes ven toda la historia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es historia de quebrantamiento, historia de debilidades, historia de aprender a depender en el camino, ¿no? Acuérdense, Jehová es mi pastor y nada me faltará porque yo soy ciego como pastorcito, como oveja. Entonces es la experiencia del desierto, la biografía de Elías, el encuentro con Dios que nos refleja nuestra necesidad. Depender de Dios y decir, Dios mío, aquí estoy harto, pero me hinco ante ti para que tú me des una visión por donde caminar. Y el último punto, hermanos, estamos en en 1 Pedro 2:9, estamos llamados a ser reyes, sacerdotes y profetas con el nuevo linaje. Ustedes son linaje escogido. Si quieren vemos ya para terminar eso. En 1 de Pedro 9, ¿no? 2:9, y que dice, eso es, digamos que para mí el gran mensaje al final, que dice, pero ustedes son linaje escogido, ustedes son parte del reino de Dios. Ustedes ya son ciudadanos de la nueva ciudad pagada por la sangre de Cristo. Son real sacerdocio para que entre ustedes oren unos por otros, para que intercedan. No porque ustedes son mejores, sino porque Cristo ya con su sangre lavó nuestras debilidades y se perfecciona en nosotros. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos llamados a ser profetas, denunciar las injusticias en las que vivimos,
denunciar, ayudar a los refugiados de Ucrania, por ejemplo, denunciar la injusticia y apoyarnos unos a otros como sacerdotes en Cristo y ser reyes, controlar, ser responsables de la vida que Dios nos está dando, como los siervos de los talentos. Ser responsables y decir, Dios mío, ok, tú me estás dando la salud, tú me estás dando tal oportunidad, tal trabajo, ¿cómo puedo servirte? El mejor rey es el que sabe servir, y eso es lo que Dios nos llama en esta historia, que como Elías aprendamos a ser débiles y a depender de Dios, no a ser, tenemos la oportunidad de quebrantarnos y decir, hicimos mal, pero tú nos estás llamando, tú nos estás dando la oportunidad de una nueva vida y salir de ese desierto y actuar. Ora et labora en Cristo. Vamos a orar. Dios mío, te damos gracias por tu llamamiento, por tu misericordia para con nosotros, por estas historias que leemos que nos demuestran que todos estamos en el camino y que la labor de santificación la hace tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos gracias por tu paciencia, tu amor con nosotros, por tu voz en medio de las pruebas. Y te pedimos que nos des aliento en medio de los quebrantamientos y nos des la visión, como se le diste a Elías, para seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén.